3 historias de terror en colegios. Nunca debí quedarme después de clases. Siempre fui de los últimos en irme del colegio. No porque me gustara estar ahí, sino porque en mi casa nadie me esperaba. Así que me quedaba copiando apuntes, caminando por los pasillos, fingiendo que tenía algo importante que hacer. Ese jueves, el cielo estaba gris y el colegio se sentía más vacío de lo normal. A las 5 en punto sonó el timbre de salida. Escuché mochilas cerrarse, risas apagarse, puertas cerrarse. Luego, silencio. Yo seguía en el aula. Cuando guardé mis cosas y salí, noté algo raro, las luces seguían encendidas. Todas. El colegio nunca dejaba las luces prendidas después de clases. Pensé que el personal de limpieza aún no había llegado. Caminé por el pasillo del segundo piso. Mis pasos resonaban demasiado fuerte, como si el edificio estuviera hueco. Miré por las ventanas, el patio estaba vacío, pero no oscuro. Era como si el tiempo se hubiera quedado detenido en esa hora exacta de la tarde. Intenté bajar las escaleras principales. La puerta estaba cerrada. Eso ya no tenía sentido. Volví a subir y caminé hacia la otra escalera, la que casi nadie usaba. Mientras avanzaba, empecé a notar detalles que nunca antes me habían llamado la atención, carteles viejos con reglas que ya no existían, fotografías de promociones antiguas donde algunos rostros estaban rayados, como borrados a propósito. Escuché un ruido. Venía de un aula. Me acerqué despacio y miré por la rendija de la puerta. Dentro había estudiantes sentados. Uniformes iguales al mío. Todos en silencio. El profesor escribía en la pizarra. Reconocía a algunos. Otros, no. Abrí la puerta. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo y me miraron. «Llegas tarde», dijo el profesor, sin dejar de escribir. «Ya son más de las 5», respondí. «El colegio está cerrado». El profesor se giró lentamente. Sonreía, pero sus ojos no. «Aquí todavía no». Me di cuenta de algo horrible, ninguno de los estudiantes parpadeaba. Permanecían rectos, con las manos sobre el pupitre, como si llevaran horas esperando. Retrocedí y cerré la puerta. Corrí. Probé todas las salidas. Ninguna funcionaba. Las ventanas no se abrían. Mi celular no tenía señal. El reloj marcaba siempre la misma hora, 5. Mientras caminaba, empecé a escuchar voces en distintos salones. Clases ocurriendo. Risas apagadas. El colegio no estaba vacío. Estaba lleno de algo que no debía estar ahí. En la biblioteca encontré un cuaderno viejo, escondido entre libros. No era mío. Tenía nombres escritos. Fechas. Horarios. Todos correspondían a estudiantes que ya no estaban en el colegio. Al final del cuaderno había una frase. Los que no se van a tiempo, se quedan aprendiendo. Sentí un escalofrío. Escuché pasos detrás de mí. Era el auxiliar. Te estaba buscando, me dijo. No puedes andar solo después de clases. Las puertas están cerradas, dije. Algo anda mal. Suspiró. Siempre pasa con los nuevos. ¿Nuevos? Me miró con pena. Los que creen que todavía están de paso. Me llevó a un aula. La misma de antes. Había un asiento vacío. Siéntate, ordenó. Ya casi termina el horario. ¿Qué horario? Señaló el reloj. 5. Me senté. El profesor continuó la clase como si nada. Empezó a dictar nombres. Cada vez que decía uno, un estudiante levantaba la mano. Cuando dijo el mío, dudé. Presente, respondí. El profesor sonrió. El timbre sonó. Todos se levantaron.
Yo también. No, dijo el auxiliar. Para ti no. Ahora sigo aquí. Escribo esto en un cuaderno que encontré. Afuera, a veces, escucho estudiantes entrar por la mañana. Ríen. Viven. Se van. Yo no puedo. Porque nunca debí quedarme después de clases. El colegio no quería que aprendiéramos eso. En mi colegio había una materia que no figuraba en el horario oficial. No tenía nombre fijo. Algunos la llamaban refuerzo, otros nivelación. Los profesores solo decían: si te llaman, tienes que ir. Nunca explicaban más. Yo no estaba en problemas académicos. No tenía malas notas. Por eso me sorprendió cuando, una mañana, el tutor me pidió que me quedara después de la última hora. Solo es una clase corta, dijo. Te va a ayudar. La clase era en un aula del primer piso, al fondo del pasillo viejo. Un pasillo que casi no usábamos porque decían que ahí antes había oficinas administrativas que cerraron hace años. Esperé solo. El aula estaba limpia, pero se sentía equivocada. Los pupitres estaban demasiado ordenados. La pizarra completamente borrada, como si nadie hubiera escrito ahí jamás. El reloj funcionaba, pero no hacía ruido. Entraron otros estudiantes. No los conocía. Ninguno hablaba. Se sentaron sin mirarse. El profesor llegó tarde. No era alguien que hubiera visto antes. Vestía el mismo uniforme que los demás profesores, pero no tenía credencial. Cerró la puerta con llave. Esta clase no aparece en los registros, dijo. Así que lo que pase aquí, se queda aquí. Nos pidió que escribiéramos nuestro nombre en una hoja. Nada más. Cuando terminé, noté que mi letra se veía rara. Como si no fuera mía. El profesor recogió las hojas y las leyó una por una. Cuando llegó a la mía, se detuvo. Tú, dijo, todavía recuerdas. No entendí. La clase empezó con preguntas simples, fechas, fórmulas, definiciones básicas. Todos respondíamos bien. Demasiado bien. Incluso cosas que yo no recordaba haber estudiado. Luego las preguntas cambiaron. ¿A qué edad aprendiste a leer? ¿Quién te enseñó a escribir tu nombre? ¿Cuál fue el primer lugar donde sentiste miedo? Cada respuesta venía acompañada de un silencio incómodo. El profesor anotaba algo que no podíamos ver. Sentí un dolor leve en la cabeza. Como presión. Miré a los demás, algunos se tocaban las sienes, otros respiraban agitados. Uno levantó la mano. Profe, me duele. Eso significa que está funcionando, respondió. Entonces entendí que no estábamos aprendiendo. Nos estaban quitando algo. Empecé a olvidar cosas pequeñas. El nombre de un compañero. El camino exacto a mi casa. La cara de un profesor que veía todos los días. El profesor sonrió más. El colegio no puede permitirse estudiantes que recuerden demasiado, dijo. La memoria genera preguntas. Las preguntas generan problemas. Uno de los chicos se levantó de golpe. Yo ya estuve aquí, gritó. Yo ya tomé esta clase. El profesor lo miró con calma. Exacto. 2 auxiliares entraron y se lo llevaron. No gritó. No se resistió. Caminaba como si estuviera cansado. Cuando volvió el silencio, noté que había un pupitre vacío que antes no estaba. La clase continuó. Cada pregunta borraba algo más. Yo lo sentía. Recuerdos deshaciéndose como papel mojado. Me concentré en una sola cosa, repetir mi nombre en la cabeza para no perderlo. Mi nombre. Mi nombre. Mi nombre. El profesor se acercó a mí. Te estás resistiendo, dijo en voz baja. Eso no es bueno. ¿Qué hacen con los que no olvidan? Pregunté. Señaló el pupitre vacío. Los reubicamos. El timbre sonó. Todos se levantaron, menos yo. Tú te quedas, ordenó. Los demás salieron en fila, con la mirada apagada. Cuando estuve solo con él,
el profesor borró la pizarra por primera vez y escribió una frase enorme. Recordar es desobedecer. Esta clase se repetirá, dijo, hasta que estés listo para seguir estudiando como los demás. ¿Y si no quiero? Me miró con una mezcla de lástima y paciencia. Entonces el colegio aprenderá a usarte de otra forma. Desperté en mi aula habitual. Todos actuaban normal. Nadie recordaba la clase. Nadie recordaba al chico que se llevaron. Yo sí. Pero cada día recuerdo un poco menos. Escribo esto antes de olvidarlo todo. Porque hoy, al revisar mi horario, apareció una nueva materia. No tiene nombre. Solo dice: aula del fondo después de clases. Y sé que, esta vez, no voy a salir igual. Nadie usaba el baño del tercer piso. En mi colegio había baños en cada piso, pero el del tercero casi nadie lo usaba. No estaba clausurado, no había carteles de fuera de servicio, no olía mal ni estaba sucio. Simplemente, nadie entraba. Yo tampoco lo habría hecho, si no hubiera sido por ese día. Era examen final. Llegué tarde, nervioso, con el estómago revuelto. El profesor no dejaba salir durante la prueba, así que cuando por fin entregué, sentí que no podía aguantar más. Los baños del primer y segundo piso estaban cerrados por limpieza. La auxiliar me dijo, sin mirarme: usa el del tercero. Subí las escaleras casi corriendo. El pasillo del tercer piso era distinto. Más largo de lo que recordaba. Las ventanas dejaban entrar una luz apagada, como si siempre estuviera nublado ahí dentro, aunque afuera hiciera sol. El baño estaba al fondo. La puerta estaba entreabierta. Entré. El lugar estaba limpio, demasiado limpio. No había grafitis, ni papel en el suelo, ni olor a desinfectante. Solo un silencio espeso. Los espejos estaban intactos, sin manchas, sin rayones. Me miré un segundo, y sentí una incomodidad rara, como si mi reflejo tardara una fracción de segundo en imitarme. Entré a un cubículo. Cuando terminé, escuché el sonido de otra puerta cerrándose. Alguien más había entrado. ¿Hola? Pregunté, sin saber por qué. No hubo respuesta. Salí del cubículo y miré los espejos. Ahora había más reflejos. No personas completas, sino partes. Un hombro que no era mío. Una cabeza que se movía demasiado lento. Un rostro borroso al fondo. Me lavé las manos rápido. Uno de los espejos tenía algo escrito con vapor, como si alguien hubiera respirado sobre él. No mires mucho. Sentí un escalofrío. Escuché pasos detrás de mí. Giré. Un chico estaba parado junto a los lavamanos. Uniforme del colegio. Cara pálida. Ojos hundidos. ¿Hace cuánto estás aquí? Le pregunté. No lo sé, respondió. Entré al baño, y no encontré la salida. Reí nervioso. La puerta está ahí. Señalé detrás de mí. No había puerta. Solo pared. Corrí hasta donde debería estar la salida. Toqué los azulejos. Fríos. Sólidos. El baño no había cambiado, pero el pasillo ya no existía. El chico suspiró. Siempre pasa así, dijo. Al principio crees que es un error. ¿Un error de qué? Me miró por primera vez directo a los ojos. Del colegio. Las luces parpadearon. Los espejos empezaron a empañarse solos. En cada uno aparecían frases distintas. Llegaste tarde. Te quedaste de más. Aquí no se sale hasta aprender. ¿Aprender qué? Grité. El chico se encogió de hombros. A desaparecer sin molestar. Escuchamos golpes desde dentro de los cubículos. Puertas sacudiéndose. Voces ahogadas. No éramos los únicos. En uno de los espejos vi algo peor. Vi el baño lleno de estudiantes. Docenas. Todos parados, inmóviles, mirándose a sí mismos. Algunos parecían muy viejos. Otros, demasiado jóvenes. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Le pregunté al chico.
Pensó un momento. Creo que desde el año pasado. O desde hace 10 años. El tiempo se desordena. De pronto, uno de los espejos se rompió solo. Detrás no había pared. Había otro baño. Idéntico. Luego otro. Y otro más. Una fila infinita de baños del tercer piso. Cuando aceptas que no vas a salir, dijo el chico, el colegio deja de exigirte. ¿Y si no acepto? Sonrió con tristeza. Entonces te usa. Las luces se apagaron de golpe. Cuando volvieron, estaba solo. La puerta estaba abierta. Salí corriendo. Bajé las escaleras. Llegué a mi aula. Todo parecía normal. Nadie notó nada raro. Nadie me preguntó por qué estaba pálido. Desde ese día, evito el tercer piso. Pero a veces, cuando me miro en el espejo del baño de mi casa, veo vapor. Y una frase nueva. Todavía tienes clases pendientes.